Otra vez por aquí reunirme con ustedes para hacer otra clase, a ver cómo están, cómo ha pasado la Semana Santa. Vamos a esperar que ingresen sus compañeros para de una vez tomar la lista. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? ¿En Pedregal, Camaná, Arequipa? ¿Por dónde están todos? A ver, no los veo. Ángela, de años que te veo. ¿Cómo estás? Bien, Miss, gracias. ¿Estás en Pedregal? De calor, sí, Miss, hace un fuerte calor. ¿Está haciendo calor? Acá está nublado. ¿No es que ayer ha llovido en Camaná? Sí, mollendo, Es Macarena, ha verdad que... estado lloviendo. Ah, sí. En Pedregal no está nublado, está calor. Calor, Miss, en la mañana un poquito, pero de ahí calienta el sol y es horrible. Ya, Sí. qué bien, qué bien. A ver, ¿dónde están los demás, por favor? Vayan ingresando, vayan ingresando. Miss, ¿usted está en Camaná o Aplau? No, yo estoy acá en Aplau. Y Miss, En en Semana Aplau. Santa allí no estaba caro lo que es los mariscos. Sí, casi carísimo, carísimo. Sí, Miss. Y poca cantidad a los años pasados. Nada, o sea, poca gente vendiendo, Acá se también había poca harto, gente. pero era caro, Miss. Caro, caro. Igual, por ejemplo, había esas, ¿qué se dice? Que le echan al caldo ¿Las del jaivas? pescado. ¿Al Del cacao? pescado, el caucao, eso, en un platito así de tecnopor, creo que es de tecnopor como de torta, en esos platos de torta de tecnopor, lo hacían así todavía, hacía al filo, al ras del platito, y te lo vendían creo que 5 soles, Sí, Miss, así ¿no? poquito, era 5 soles, 10 soles. Y eso es para un Ajá, plato, pues. exacto. Para uno solo sería, pues, ¿no? Porque imagínate si eran varios en la casa, ¿cuánto tenías Sí. que comprar? De la misma manera también ¿qué se llama? Las La machas jaiba, también. a la macha. También igual. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Miss, Igual, estaba caro. sí, bien caro ha estado. Yo no he Sí. comido el día de Semana Santa mismo, no he comido pescado, mariscos. Recién me han traído los mariscos. Como no ha habido movilidad, no había Ajá. transporte tampoco, entonces no había no había ni cómo nos manden, nos traigan de allá, pero hay el lunes me han traído de Camaná corvina, Sí, corvinilla corvina, Miss, qué rico. un mero así de Romero. este porte, ajá, que recién también lo voy a preparar, pero sí hemos comido la corvina, pero frita, qué rico. Es rico, Miss, la corvina, es bien rico. Ujú. De verdad que es que a cada, o sea, venden esas cámaras frigoríficas, vienen a vender, pero da miedo comprar porque de cuánto tiempo será, pues, Hay que conocer, Miss. ves Sí, que vienen de pueblo en pueblo ofreciendo, el de cuántos calor. días estarán ya. Sí, Entonces Miss. no me gusta comprar casi, no, me da miedo. Pero ese día que me mandaron era de un día antes que habían ido a pescar, La corvina, bien rico, de verdad, muy rico. Los de Camaná pues comerán pescado a diario, ¿o no? ¿Quién es de Camaná? A ver, Jocelyn Medina. Ah, ya. ¿Ahí el pescado también ha estado caro o no? Jocelyn. Ha estado carito. Ah, El sí. camarón ha estado costando 90 soles el kilo. Wow. acá estaba algo de 100, Miss. 120, Acá también. 140. Y los demás, los mariscos también, pero si ahí pescan todos los días en Camaná. Sí, pero por Semana Santa ha estado caro. Wow. Si han abusado, Miss, ya ha sido Semana Santa. Negocio redondo entonces.
¿no? Yo escuché que mi papá, no sé, mi papá fue, pero no sé qué cosa dijo, que si era un camarón, no sé, algo que empieza con K, decía que estaba 120 kilos. El camarón, por ejemplo. El camarón está caro, sí, Ah, carito. eso es. Ah, ya. El camarón ha sido el que está carísimo. Sí, y ese día era lo peor porque el Viernes Santo fue mi cumpleaños y no sabíamos qué preparar porque todo estaba caro y como toda mi familia vive cerca, entonces para reunirnos, invitar era como que un Uy, poco complicado, entonces todas hemos puesto algo para la olla y hemos hecho como olla común, se podría decir, y hemos comido ya, pues, en chupe de viernes nomás. ay, ni cómo comas carne, o sea, un chancho, o No, chicharrón. ni hacer parrillada, nada, porque era Viernes Santo. Se me antojó nacer en Viernes Santo, mira. Pero no siempre te coincide, pues, en Semana Santa. Cada cierto tiempo nomás. Es la segunda Semana Santa que me toca, así que recuerdo. Bueno, ya, pues, para el próximo año ya no te va a tocar. Sí, mi hija. Te desquitas. Ya, vamos a tomar la lista ya de una vez. A ver. ¿Dónde están sus cámaras, por favor? Todos con su uniforme del instituto, chaqueta, Gladys, Guamaní, chaqueta. Yo no he regresado a Majes y no he traído, no he traído mi polo ni la chaqueta, pero se encuentra ya. Para la siguiente semana voy a viajar y voy a ir a la casa y voy a traer, porque Ya, ahorita no tengo, ahorita estoy en Arequipa, como le dije. ya, Gladys. Ya, siempre no se olviden, por favor. Ustedes tienen que dar ejemplo a los que están ingresando, a los del primer año. Nosotros siempre les ponemos a ustedes como de ejemplo. Y si ellos van a ver a ustedes, pues van a decir mentirosa la profesora, ¿no? Porque no están uniformados. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a tomar la lista, por favor. Qué bueno que todos hayan pasado una bonita Semana Santa con sus familias y todos estén bien. ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde estás trabajando, Rosita? Ah, en un restaurante. Ah, debe estar rico lo que cocinas, ¿no? Cualquier día le invito, ¿ah? Ya, ya mira, voy a ir a Pedregal, ¿ah? Sí, Ya. déjame más con confianza. ¿Dónde es? Dime. Gaucho parrillero. Oh, ya, sale. Debe ser muy rico. Ya, entonces escuchen, chicas, ¿ya? Aguirre Vilca, Presente, Miss, presente. ya. Alanoca Cutipa, Arocutipa Gilaja, Presente, Miss. ya. Kawasuri, no está Kawasuri. Cora Sarmiento, Presente, Miss. ya. Charco Uscamaita, Chancahuaña Chipana, Presente, Miss. Chávez Guaigua, Presente, Miss. ya. Chipaya Rotaipe, Presente, Miss. ya. Chura Javier Jessica, Presente, Miss. Buenas tardes. ya, hola. Delgadillo Castro, Delgadillo, Presente, Miss. Buenas tardes. hola. Escobar Canaza Romario, Panarragas Rosas, Cristina, Flores Zúñiga, Eni, Presente, Miss. ya. Guamaní Choquecota, Presente, Miss, presente. ya. Guamaní Salcedo, Presente, licenciada. ya. Laime Mamani, Presente, Miss. ya. Loaiza Coya. Loaiza Coya no está. Ah, ya. Mangua Pasa,
Presente, Miss. ¿Qué ha pasado? Estás comiendo, ¿no? Misme, Guapaya. Presente, Miss. Ya. Ochoa Mamani. Presente, Miss. Ortiz Pari. ¿Dónde está Rosita? Aquí estoy, Miss, presente. Ya. Paniura Quispe. Pañura Quispe. ¿Dónde está? Paredes Guayguala. Tampoco. Pucho Maquera. Rondón Ramos. ¿Dónde está Luis Gustavo? ¿Lo han visto? ¿O saben de él algo? ¿Dónde está Rondón? Roque Medina. Presente, Miss. Sal Guachaya, Willy. Presente, Miss. Ya. Serrano Maywiri. Presente, presente, Miss. Presente, presente. Sibin Chachaya. Presente, Miss. Torres Ángela. Presente, Miss. Ya. Urbina Pérez, Carol. Presente, Miss. Vicapaz Bosa. Presente, Miss. Ya. Fran Mesa Hermosa. Presente, Miss. Ya. ¿Alguien que falte? A mí, Miss. Rosa Machaca Mamani. ¿No? ¿Te has matriculado, Miss. Rosa Machaca? Sí, Miss. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más que falte? Yo, A Miss, mí, licenciada. a mí, Cristina de Mariño. Salva. Sí, Miss. Miss, soy nueva, recién acabo de ingresar a la primera clase, me matriculé ayer. Ah, ya, debe ser por eso. Medina Mariño. Ya, ¿y quién más faltaba? Alguien más me dijo por ahí que faltaba. Eloy. Miss, yo, Miss, Eloy Salva. Eloy Salva, Miss. Ya te he llamado, Eloy Salva Chávez. No, no me llamo Miss. Ya. ¿Quién más? Licenciada, falto yo, Hilda Moroco Gutiérrez. ¿Tampoco te has matriculado? Recién me matriculé el día lunes. Ya, ¿quién más? Yo más, Miss. Roxana Paola, ¿cómo te apellidas? Roxana Quispe Núñez. ¿Quispe? Sí, recién me he matriculado. Ah, ya. ¿Cómo te llamas? Roxana Paola Quispe. ¿Quispe qué Núñez. más? Núñez. Ya, ¿quién más? Ya. Ya están todos, creo. Bueno. Me anotó a mí, Melanie Serrano. Melanie, espérate. ¿No te he llamado? Sí, me ha llamado y he hecho presente. Sí, sí estás. Sí estás. Ya. A ver. Entonces vamos a empezar. Como ustedes, para los alumnos que están nuevos recién esta semana con nosotros, antes que nada, pues darles la bienvenida. Ya con la mayoría de los alumnos nos conocemos del año pasado, del anteaño pasado todavía. Y bueno, de todas maneras, a los que están regresando, recién incorporándose, darles la bienvenida. Y más que todo, explicarles que nuestro curso es sobre salud materna. ¿Ya? Atención en salud materna. Entonces, la semana pasada, nuestra primera clase fue sobre los órganos reproductores masculinos y femeninos, en cuanto a su anatomía y su fisiología. ¿Ya? Me imagino que ya habrán tenido ya se habrán adquirido las diapositivas y
hubo una tarea para presentar hasta el día de ayer, ¿ya? Entonces, de repente, si me la mandan y con esa salvedad de que qué día se matricularon para que yo pueda hacer, que se llama el cruce con la secretaría para tomar en cuenta esa tarea, porque si no, va a faltar esa nota de esa tarea, ¿ya? Entonces la pueden enviar y háganme hincapié cuando envíen la tarea, qué día se han matriculado, ¿no? Para según eso también yo saber que son alumnas nuevas. No, eso no quiere decir que las que no presentaron las tareas, pero me los van a enviar ahora, no. Sino tan solo son para los alumnos nuevos, ¿ya? Entonces, en el grupo de WhatsApp también ya les pasé un número de celular para que lo envíen ahí todos los trabajos. Ya no a mi celular personal, sino al número de WhatsApp que les di. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo? Miss, Dime. yo le envío la tarea a Miss y no me ha revisado, no, ni me ha visteado. Miss. No, es que, ¿sabes cuántos trabajos tengo para revisar? Te digo. Allá Miss, eso era. Mira, acá lo tengo el celular. ¿Ya? Es una cosa que ya no puedo ya. O sea, ya estoy con, a ver, 110. Ya tengo 110, ¿ah? Y eso que todavía he revisado, será pues unos 15, habré revisado ya. Pero por ver, tengo 110. ¿Ya? Entonces, hoy día estoy todo el día en clases, hasta las 6 de la tarde. Entonces, a partir de hoy día, de mañana, yo voy a empezar a revisar los trabajos. No se preocupen, si no lo he visto, eso quiere decir que no lo voy a ver. O sea, de que lo voy a ver, pero no todo lo voy a ver hoy día. ¿Ya? ¿Otra preguntita, de repente? Ya, mi gracias. Uy, qué calor que está haciendo. Ya. Entonces, vamos a continuar entonces el día de hoy. Vamos a hacer lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿no? También vamos a ver lo que es el ciclo menstrual y lo que es la fecundación. Entonces vamos a apurarnos un poquito para tener tiempo en cuanto a ¿qué es la gametogénesis? La gametogénesis es la formación de los gametos por medio de la meiosis, ¿no? A partir de células germinales. Entonces, esta gametogénesis va a hacer que se forme los gametos, ya sea el femenino y el masculino, a partir de células germinales que van a sufrir un proceso de meiosis, ¿ya? Esta es una división de células. Ahorita vamos a ver qué cosa es meiosis. Mediante este proceso, el material genético de cada célula se va a reducir a la mitad. En la meiosis se reduce a la mitad. Así, el número de cromosomas que existen en las células germinales se va a reducir, se reduce de diploide a haploide, ¿no? De lo que es de doble diploide se va a volver haploide a uno solo. Entonces, vamos a ver qué es la mitosis y qué es la meiosis. Estos dos procesos se hablan mucho cuando vamos a hablar de la espermatogénesis y de la ovogénesis. Entonces vamos a leer qué cosa es la mitosis y la meiosis para que podamos continuar, ¿ya? Entonces, la mitosis es un proceso de división de la célula, ¿no? Que se divide en dos hijas, en dos células hijas, pero con las mismas características de la célula madre, ¿no? Entonces, esta célula madre se va a dividir en dos células hijas y estas dos células hijas son idénticas que las mamás, ¿no? Idénticas que la célula madre, son igualitas. Eso se llama mitosis, ¿ya? Mitosis. Entonces, cuando las células son idénticas que la célula madre. En cambio, la meiosis es la división celular, ¿no? Mediante el cual los gametos
se quedan con el número, con la mitad del número de cromosomas de la especie, ¿no? Estas meiosis por lo general ocurre en la reproducción del ser humano, de los animales, ¿no es cierto? Es una reproducción sexual. Acá en esta meiosis, ¿en qué consiste? Hay una célula madre, igual que en el otro ejemplo, que en el otro caso de la mitosis, ¿no? Hay una célula madre y de acá se van a empezar a dividir en dos células hijas, ¿no es cierto? En dos células hijas. Estas células hijas ya no van a ser van a tener todos los pares de cromosomas, sino se van a separar cada una con su cromosoma, ¿no? Se va a volver a presentar la meiosis y tal es así que las células hijas van a quedar con un solo cromosoma. Por eso se dice haploide, ¿no? Ya no son diploides. Diploides quiere decir de dos cromosomas, de dos, ¿no? Diploides. En cambio, cuando son haploides, quiere decir uno nada más. Entonces, esa es la diferencia de la meiosis con la mitosis. La mitosis es cuando se ocurre la división celular y las células hijas van a tener las mismas características, los mismos números de cromosomas que la célula madre. En cambio, en la meiosis no. En esta meiosis, la célula madre se va a dividir, se va a fusionar, se va a hacer el proceso de la meiosis, ¿no? Donde de los dos, digamos, si tiene dos cromosomas, se va a quedar con un par de cromosomas. Se va a repetir la meiosis y este par se va a dividir en 1, 1, 1. Entonces, cada célula va a tener un solo cromosoma. Por eso se dice haploide, ¿ya? Entonces, eso antes que nada, de cuando empezamos a hablar lo que es la espermatogénesis. ¿Ya? Yo les quiero... Estos temas son muy amplios, tienen términos bien complejos, bien difíciles de pronunciar o de retener de repente. Yo no les pido que lo estudien tal cual al pie de la letra, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan cuáles son las fases y tengamos una idea cómo se producen los espermas, cómo se producen los ovocitos, ¿no? Cómo se produce todo este proceso. Entonces, vamos a ver que la espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Es la gametogénesis en el hombre, ¿no? Este proceso se va a desarrollar en los testículos. Hemos dicho que los espermatozoides se van a producir en los testículos. Eso ya dijimos la semana pasada. Entonces, en la espermatogénesis es el mecanismo mediante el cual se va a producir los espermatozoides. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 64 a 75 días en la especie humana. Los espermatozoides son unas células haploides, ¿no? O sea que tienen un solo cromosoma, porque la célula madre ya se dividió, ¿no? Por la meiosis, y tiene un solo cromosoma, ¿no? Tiene la mitad de sus cromosomas, o sea, todos sus cromosomas quedan de dos, se dividieron y tan solo quedaron uno, ¿no? Son móviles, y muy diferenciados, que van a constituir el gameto masculino. Su función de estos espermatozoides es la formación de un cigoto o un huevo totipotente. ¿Qué cosa quiere decir totipotente? Totipotente es una célula que es con una potencia máxima, ¿no? Entonces, esa es su función del espermatozoide. Una vez que se une con el óvulo, ¿no? Una vez que se une con el óvulo de la mujer, va a formar un cigoto, un huevo totipotente, o sea, una célula de máxima potencia. Lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces, que después esto va a dar lugar al embrión y al feto. En el periodo embrionario, o sea, cuando todavía, una vez que ocurre la fecundación y recién se está formando el embrión, lo que va a ser el feto, lo que va a ser el bebé, ya también se van a empezar a formar los espermatozoides, ¿ya? Entonces, a los 24 días del desarrollo embrionario,
ya se forma una capa endodérmica del saco vitelino. Y aquí es donde se van a producir unas 100 células germinales, ¿no?, que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. O sea, a los 24 días de haberse fecundado el óvulo, ¿no?, con el espermatozoide, ya se va a empezar a hacer, ya va a empezar a formarse los espermatozoides en la capa endodérmica del saco vitelino. Entonces, es acá donde empiezan a producirse las células, ¿no?, unas células germinales que van a migrar, que van a ir hacia donde va a ser los testículos, ¿no?, donde van a quedar los testículos. Entonces, a la 4ª semana, dice, ya se van a acumular alrededor de 4.000 de estas células. Y el gen SRI es el que va a determinar que se formen los testículos para poder producir espermatozoides, ¿no? Entonces, ya a los 24 días de haberse fecundado, ya va a empezar a formarse, a salir, digamos, a producirse estas células que van a irse a depositar en lo que van a ser los testículos, ¿no?, del varón. Entonces, ¿quién es el que da, qué gen es el que va a dar el que va a determinar que se formen los testículos? Es el gen, el SRI. Él va a determinar que se formen los testículos, por lo tanto, a los 24 días, a la 4ª semana que se fecunde ya el óvulo, ya va a saber si es hombre o es mujer, ¿no? Ya se va a saber. O sea, ya tiene vida. Ese huevo, ese cigoto que tiene horas o días de formado, ya tiene vida, ¿no? Entonces, cuando a veces uno dice, cuando unos abortan, cuando no desean tener ese bebé o cuando no desean tener ese feto, no quieren quedarse embarazadas, a veces se dice, ¿no?, cuando recién son las primeras semanas, es como que no, tan solo era sangre, ¿no? Tan solo es un poco de sangre, como que hay algo que no tiene vida, algo que no tiene mucho significado. Pero no es así, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo, está demostrado que a los días de haberse fecundado el óvulo, ya hay vida en esa membrana, en ese tejido, ya hay vida, ¿no? Entonces, como les decía, la formación de espermatozoides va a comenzar a partir de los 24 días del desarrollo embrionario en la capa endodérmica del saco vitelino. Aquí empiezan a producirse células germinales que se van a ir a alojar donde van a quedar los órganos genitales, ¿no? En el caso de los hombres, donde van a quedarse los testículos. ¿Y qué gen es el que va a determinar dónde van a quedar los testículos? Va a ser el gen SRI, ¿no? Entonces, donde acá, en estos testículos, ahí se van a quedar los espermatozoides, y se detiene ese proceso hasta que ya en la pubertad, ¿no?, mediante la acción de las hormonas, ya empieza su proceso también, ¿no? Entonces, las fases de la espermatogénesis tenemos que son 4 fases: proliferación, crecimiento, maduración y diferenciación, ¿ya? Son 4 fases donde se va a producir la espermatogénesis. En la fase de la proliferación decimos que en las paredes del túbulo seminífero, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo el aparato masculino, ¿no? Y vimos que tenía unos conductos deferentes y todo eso. Entonces, en esta parte, como todavía es embrión, todavía no es un feto formado completo, ¿no? Todavía simplemente es una membrana, un tejido, pero que ya se está formando, ¿no es cierto? Entonces, de las paredes del túbulo se van a empezar a proliferar, van a empezar a salir unas pequeñas células, se van a empezar a formar unas pequeñas células que se van a multiplicar, ¿no?, por mitosis. Estas se van a llamar espermatogonias, ¿no? Estas células que se empiezan a multiplicar, que empiezan a salir, se van a llamar espermatogonias.
Estas espermatogonias van a crecer tanto y que van a pasar a llamarse espermatocitos primarios. ¿No? Entonces, una vez que lleguen a su etapa de crecimiento, ya se van a llamar espermatocitos primarios. De los espermatocitos primarios van a sufrir una transformación de meiosis, ¿no? O sea, van a dividirse los cromosomas, ¿no? Entonces, transformándose en espermatocitos secundarios. Ya en esta fase de maduración, los espermatocitos primarios siguen por un proceso de meiosis, se van a transformar en espermatocitos secundarios. En esta segunda división de la meiosis se producen las células haploides, ¿no es cierto? Porque la meiosis divide el cromosoma en dos. Entonces se van a formar células haploides y que se van a llamar espermátidas, ¿no? Por cada espermatocito primario se producen 4 espermátidas. Y en la fase de diferenciación, que es la conocida como fase de espermiogénesis, aquí las espermátidas todavía aún no son los gametos, ¿no? Estas espermátidas tienen que experimentar una serie de transformaciones anatómicas para que den lugar a los espermatozoides, ¿no? Entonces, aquí es donde recién en esta fase de diferenciación ya se va a formar un espermatozoide, ¿no? Aquí en este diagrama creo que está un poco más claro lo que leemos las fases de la espermatogénesis. Hemos dicho que primero en los tubos, en las paredes de los tubos, van a empezar a proliferar unas células pequeñas, ¿no es cierto?, que se van a llamar espermatogonias, ¿no es cierto? De ahí va a empezar a reproducirse por mitosis, ¿no? Por mitosis se van a empezar a reproducir más, van a empezar a crecer en la fase de crecimiento, ¿no? Por mitosis quiere decir que son las células con la misma característica, no van a reducir sus cromosomas, van a ser idénticas que la célula madre. Entonces, aquí es donde empieza la primera fase de la meiosis, ¿no? Aquí sí se va a desdoblar, se va a producir una meiosis, por lo tanto, los cromosomas se van a dividir en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, a partir se llaman espermatocitos primarios. Después ocurre la segunda fase de la meiosis y se va a dar los espermatocitos secundarios, dando lugar a las espermátidas, ¿no? Prácticamente que son células haploides con un solo cromosoma, ¿no? XX, Y, XX, Y, ¿no es cierto? Entonces, con un solo cromosoma, y después en la fase de diferenciación, mediante un proceso de transformación anatómica, pues ya estas espermátidas van a convertirse en espermatozoides, ¿no? Estos espermatozoides que son los que van a entrar en la vagina de la mujer en busca de un óvulo, ¿no? Para fecundarlo. Entonces, el óvulo también va a tener la misma carga genética, ¿no? 22. Entonces, se van a juntar y ahí es donde se van a agrupar, se van a mezclar, se van a combinar todas las características genéticas, toda la carga genética del papá y de la mamá, ¿no? Durante el eyaculado se produce, dice, una elevada cantidad grande de espermatozoides, ¿no? Se produce bastante espermatozoides, pero no todos logran, digamos, tener las condiciones necesarias para realizar la fecundación. Hay unos espermatozoides que son malformados, hay unos espermatozoides que no tienen la capacidad espermatogénica, ¿no? Entonces, solo un 25% de todos los espermatozoides que se eyaculan
tienen la capacidad suficiente para realizar la fecundación, solo un 25%. Entonces, en resumen, para que podamos ver cuáles son la secuencia, digamos, de las fases. Primero tenemos las espermatogonias, ¿no? Que son en la fase proliferativa, en la fase de proliferación. Después tenemos el espermatocito primario, ¿no? Que es ya la fase de crecimiento, ¿ya? De crecimiento, ya por meiosis. Después tenemos el espermatocito secundario, también por la segunda fase de meiosis, ya va en lo que es en la fase de maduración, y en las espermátidas, que es ya en la fase de diferenciación, ¿no? En esta espermátides o espermátidas sufren unos cambios, unos trastornos anatómicos, unos procesos anatómicos donde van a dar origen a los espermatozoides. ¿No? Entonces, lo que yo quiero es, por favor, que ustedes sepan qué es la espermatogénesis, dónde se realiza la espermatogénesis, ¿no? Cuándo se origina. Como ustedes están viendo, se origina a los 24 días de que el embrión digamos, de la fecundación. O sea, los espermatozoides no se forman recién cuando uno tiene 8 años, cuando uno tiene 10, cuando uno tiene 15 años, no. Los espermatozoides ya empiezan a formarse desde que ese embrión, a los 24, a los días de haber fecundado el óvulo con el espermatozoide, cuando se está formando el embrión, también ya se empiezan a formar los espermatozoides, ¿ya? Para que se realice este proceso de espermatogénesis, para que se formen los espermatozoides, intervienen unas hormonas, ¿no? Hay unas hormonas que intervienen en este proceso. Estas hormonas se encuentran, digamos, están comandadas, así por decirlo, desde el hipotálamo, en la hipófisis, ¿no? Que es una glándula que está en la base del cerebro y que tiene y actúa en el testículo, ¿no? Las principales hormonas que intervienen son la testosterona, la FSH, la LH y la inhibina, ¿no? Esas son las 4 hormonas que van a intervenir. La testosterona es una hormona que da las características sexuales masculinas, ¿no? Eso es lo que determina o, digamos, caracteriza al hombre. Por ejemplo, ¿qué se llaman? Todos sus caracteres sexuales, que sea el hombro más anchos, la voz, ¿no? Entonces, son las características sexuales masculinas, ¿no? Es secretada, dice, en el testículo por las células de Leydig o intersticiales. También es secretada por la médula de la corteza suprarrenal, ¿no? Pero en menor cantidad. En las mujeres también es secretada, pero también en mínimas cantidades, ¿no? Nosotros las mujeres también tenemos testosterona, pero no es tanto como los hombres. Esta testosterona, ¿qué es lo que hace, no? En los varones, por ejemplo, les va a cambiar la voz cuando son pubertad, cuando están los niños ya de 10, 11, 12 años y empiezan a cambiar la voz, ¿no? Ya no es una voz finita de niño, sino ya es una voz más gruesa ya de hombre, de varón. Asimismo, les aumenta la masa muscular, ¿no? Empiezan a ser, por lo general los varones no tienen grasa, ¿no? No tienen mucha grasa en el abdomen, son más planos. En cambio, nosotros las mujeres tendemos a hacer más grasa, digamos, juntar más grasita. En cambio, los hombres no. Ellos tienen más músculos en la espalda, más músculos en los brazos. Entonces, eso hace la testosterona. También les hace, por ejemplo, desarrolla el órgano sexual,
¿no? Aumenta la densidad y el crecimiento de los huesos. Por eso es que a veces los chicos, los jóvenes son altos, ¿no? Más altos que las mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ver también la hormona de testosterona. Después se aumenta la libido, ¿no? Entonces, los hombres por lo general siempre están a veces más deseosos de, digamos, del apetito sexual que las mujeres, ¿no? Entonces, y así también estimula el crecimiento del cabello en la cara, ¿no? La barba, el bigote, en las axilas también, ¿no? En el pecho y también en los genitales, ¿no? Entonces, todo eso hace la testosterona. Entonces, todas las características de un varón, ¿no? Otra hormona que también regula la espermatogénesis es la FSH o la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante es secretada por la hipófisis, como les dije. ¿Y qué va a hacer esta hormona? Esta hormona hace que se nutre los espermatozoides y favorece su desarrollo, ¿no? Es lo que va a hacer esta hormona. La LH o hormona luteinizante está secretada también por la hipófisis y actúa sobre las células de Leydig para que secreten la testosterona. Y la inhibina es también una hormona que es secretada por las células de Sertoli o nodriza y va a actuar sobre la hipófisis inhibiendo la secreción de las otras hormonas para detener la espermatogénesis, ¿no? Entonces, esta inhibina es la que va a poner un pare, un alto a la hipófisis para que deje de estimular a las otras hormonas para que se realice el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Esta inhibina es la que va para entonces ya detiene el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? A ver, yo les tengo un video por acá. ¿Alguna pregunta para que podamos ver el video de una vez? Miss, una pregunta. Dime. ¿Desde cuándo un feto ya tiene vida ya? Ya. ¿Desde qué semana? Porque he escuchado algunos ginecólogos o doctores que dicen que si hay una semana o 2 semanas todavía no tiene vida el bebé, o sea, simplemente es un coágulo de sangre nada más. Y por eso es que varias personas o adolescentes van, ¿no?, a hacerse el aborto por esa idea. Claro. Mira, en primer lugar, el espermatozoide y el óvulo son células vivas, o sea, que tienen vida, ¿no? Son células vivas. Cuando se fecundan, cuando se unen, ¿no? Entonces, es cierto, no hay un corazón que esté latiendo todavía, ¿no? No hay un corazón que late. Entonces, se fecundan, pasa unos días y se va a empezar a formarse justamente lo que viene a ser, por ejemplo, lo que va a ser las capas, ¿no? Las capas digamos, del feto, del embrión. Hasta la 8ª semana, o sea, hasta los 2 meses de gestación, de fecundación, hasta la 8ª semana, ahí es donde se empiezan a formarse los órganos, los principales órganos del bebé. O sea, como son el corazón, pulmón, el cerebro, ¿no? Entonces, si es así, lógicamente que una vez que se realiza la fecundación, no se va a unir el óvulo y el espermatozoide y va a haber un corazón ahí latiendo. No va a ser así. No es así. El corazón se va a formar, los órganos principales se forman hasta la 8ª semana, que viene a ser 2 meses de gestación, ¿no? Por eso es importante que dicen que hay que cuidarse, ¿no? Los 3 primeros meses del embarazo hay que cuidarse, no hay que tomar pastillas, tratamientos, nada, porque es donde se forma el bebé, ¿no? Ahí es donde se forma el bebé.
Entonces, más que todo en el primer y en el segundo mes es donde ya se van a formar los órganos principales, el corazón, los pulmones y el cerebro. ¿Ya? Entonces, a partir del segundo mes es donde se va a formarse el corazón. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? A veces los chicos, los jóvenes, que a veces quedan embarazadas sin desearlo. Entonces, ¿qué les dicen, no? Que entre más antes sea mejor, ¿no? Antes es mejor porque es más pequeño, es menos sangrado, menos riesgo también para la mamá, ¿no? Pero pensando de otra manera, ¿no? O sea, de otra manera vamos a pensar que el espermatozoide y el óvulo son células vivas. O sea, desde el momento que se unen, que se producen, son células vivas, son seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, no debería darte lo que es el aborto, ¿no? Pero a veces hay gente, pues, hay chicas que no piensan eso y una vez, 2 veces, 3 veces, y lo siguen haciendo. Miss, una preguntita. ¿Cómo se llama? El aborto, ¿qué consecuencias trae? Y después de el parto, ¿qué consecuencias también trae? O sea, después de dar el parto y también un aborto. El aborto, por lo general, muchas veces cuando no es realizado por una persona, digamos, por un profesional capacitado, ¿no? Cuando a veces son esos consultorios clandestinos, ¿no? Que te hacen ese aborto, por ejemplo, a veces te hacen como un raspaje, ¿no? Te introducen como unas palas, como unas cucharas, como unos cucharones, ¿no? Te introducen y te van a raspar todito el fondo del útero, te lo van a raspar, ¿no? Y te van a sacar todo eso, te van a sacar todo el embrión, todo lo que esté ahí. ¿Qué puede pasar a veces? Puede pasar, por ejemplo, que ese raspaje que te haga, ¿no? Sea muy profundo, digamos, y después ya no vas a poder tener más bebés. Ya cuando uno quiere embarazarse, cuando uno ya quiera estar embarazada, quiera tener hijos, ya no va a poder, ¿no? Porque ya esa capa del útero ya quedó débil o ya quedó dañada, entonces que ya no es capaz de retener el óvulo fecundado ahí, ¿no? Entonces se va a producir que no va a quedar embarazada más, ¿no? Entonces, eso, el aborto, después un aborto mal practicado, con falta de asepsia, con falta de personal capacitado, pues te puede llevar a una hemorragia y que muera, ¿no? Que muera la paciente. Una infección, también, una infección generalizada. Por lo general, los equipos que utilizan, los procedimientos, las técnicas de procedimiento no son unas técnicas con asepsia como debe ser, ¿no? A veces no son equipos desinfectados, no son equipos estériles y por lo tanto te puede producir una infección que te puede provocar de repente que te quedes estéril para toda la vida, ¿no? Eso puede ser también. ¿Puede provocar, un mal aborto puede provocar cáncer? Un mal aborto. ¿O alguna otra enfermedad? No como mal aborto, no hay mal, o sea, no. Los abortos, o sea, los mal abortos te refieres que sea hecho por una persona que no sea capacitada. Ajá. Claro, puede provocar muchas enfermedades, puede provocar unas infecciones. Cuando quedan restos digamos, del embrión, del feto, quedan restos adentro del útero, produce infección, una infección generalizada que te puedes morir. Ajá. Es como que, digamos, dentro del útero queda una sangre, esa sangre se va a empezar a malograr y va a producir una infección a todo dar.
a todo dar. Por eso hay que hacer una buena limpieza, ¿no? Un buen curetaje, que se dice, una buena limpieza. Inclusive se hace una ecografía endovaginal, se hace una ecografía por las partes vaginal para ver que no haya quedado ni un resto, para que todo esté limpio, ¿no? A ver, Jessica, ¿querías hacer una pregunta? Sí, ¿en qué tiempo o en qué parte de la etapa de la mujer cuando está embarazada se llama embrión y feto? Ya, eso lo vamos a hacer ahorita, en la fecundación, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya, vamos a ver un video un ratito. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, a partir de células madre llamadas ovogonias y espermatogonias, respectivamente. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas como resultado de las señales emitidas a través de las proteínas morfogénicas óseas BMP4 y BMP8. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través de la lactoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. En el embrión masculino, una vez que las células germinales primordiales llegan al testículo fetal, se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad, los cordones testiculares que se encontraban cerrados se abren y se convierten en túbulos seminíferos. La espermatogénesis se lleva a cabo a todo lo largo del epitelio de estos túbulos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta básicamente de 3 fases: proliferativa, meiótica y espermiogénesis. Como cada testículo contiene aproximadamente 1 millar de túbulos seminíferos, en ellos se encuentran grupos de espermatozoides en distintas fases de maduración. 1. Fase proliferativa. Las espermatogonias proliferan por mitosis y dan origen a 2 poblaciones celulares: espermatogonias A y B. Las de tipo A siguen replicándose y originando espermatogonias A y B. Las de tipo B se convierten en espermatocitos primarios. 2. Fase meiótica. Cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica y produce 2 espermatocitos secundarios. Luego, cada uno de estos realiza la segunda división meiótica, a partir de la cual surgen 2 espermátidas haploides. 3.
Fase de espermiogénesis. En esta etapa, las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación, los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidídimo, en donde terminan de madurar. Luego se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La espermatogénesis no declina con la edad. En resumen, la espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo. Empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo, y por cada espermatogonia se producen 4 gametos funcionales. Bueno, entonces ya hemos terminado con la espermatogénesis. Ahora vamos a pasar con la ovogénesis. ¿Ya? Entonces, como hemos visto la espermatogénesis, la ovogénesis también es el proceso de formación y maduración del ovocito. El ovocito es la célula germinal femenina, ¿no? El ovocito. Entonces, este proceso de ovogénesis es el proceso de formación y maduración del ovocito. La ovogénesis se lleva a cabo en la corteza ovárica, ¿no? En el ovario, en la corteza ovárica. La mujer al nacer tiene aproximadamente 400.000 folículos primordiales, de los cuales en la etapa fértil solo se llegan a desarrollar 400. Entonces, los ovocitos, ¿no? Así como las espermogonias, que es las células germinales masculinas, en el caso de la mujer son los ovocitos. Los ovocitos son las células germinales femeninas que se van a generar dentro de los ovarios, ¿no? Entonces, se trata de una fase del desarrollo del óvulo, cuando aún no ha madurado. El ovocito surge como parte del proceso de la gametogénesis que se desarrolla en las mujeres y en las hembras de los animales. Entonces, nosotras las mujeres o también las hembras de los animales también tienen este proceso de espermatogénesis, ¿no? Entonces, la célula germinal femenina se llama ovocito. ¿Esto dónde se encuentra este ovocito? Se va a encontrar en el ovario, ¿no? La espermatogénesis se produce, ¿dónde se produce? En la corteza ovárica, ¿no? Entonces vamos a ver que en la corteza ovárica, ustedes están viendo acá, ese es el sistema reproductor femenino, ¿no es cierto? Este es el útero, estas son las trompas de falopio, y en la parte distal, en los extremos tienen los ovarios, ¿no es cierto? Entonces dentro de los ovarios, en la corteza de los ovarios, dentro de los ovarios vamos a encontrar el ovocito, que es la célula germinal. Entonces dice que en la corteza del ovario se hallan folículos en diferentes grados de desarrollo, o sea, uno más grandes que los otros, ¿no? En diferentes grados de desarrollo, dentro de los cuales se va a encontrar el ovocito. El folículo se desarrolla junto con el ovocito y va siguiendo una secuencia, ¿no? Mientras va creciendo va teniendo diferentes nombres. Primero será un folículo primordial, después será un folículo primario, un folículo secundario, y cuando ya sea un folículo maduro, se va a llamar un folículo de Graham, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, acá vamos a ver un folículo primordial, ¿no? Que son los primeros que, digamos, donde empieza a desarrollarse el ovocito primario. De ahí va a pasar a los folículos que ya van creciendo, ¿no? O los folículos secundarios que ya van creciendo, también va creciendo el ovocito.
hasta formar el ovocito secundario, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que va creciendo el ovocito y va creciendo también el folículo. Entonces llega un momento en que ya se rompe, ¿no? Se rompe este folículo y va a salir el ovocito. El ovocito, esto se llama ovulación, ¿no? Entonces este ovocito puede salir y si se encuentra con un espermatozoide, pues puede fecundarse, ¿no? Y si no se fecunda, este ovocito sale por las trompas de falopio y se va a degenerar, ¿no? Se va a desaparecer. ¿Ya? Entonces, aquí también podemos ver los ovocitos primarios están presentes en el ovario en el momento desde que nace una persona, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho que estos procesos de la espermatogénesis y la ovogénesis ocurren desde el embrión, desde a los pocos días que se fecunda. Entonces, los ovocitos primarios están presentes en el ovario en el momento de nacimiento. Después, una vez por mes, entre 6 y 12 ovocitos primarios comienzan a madurar, ¿no? Empiezan a madurar, empiezan a crecer. Un ovocito primario y sus células circundantes constituyen el folículo. Entonces, él ya se convierte en ovocito primario. Sigue creciendo y el ovocito en desarrollo es alimentado por las células del folículo que lo rodean. Entonces, este ovocito sigue creciendo. Sigue después de una semana, ¿no? Después de una semana de haber iniciado el crecimiento, después de una semana, por lo general, un solo ovocito primario continúa su desarrollo, ¿no? Una división de estos 6 o 12 ovocitos primarios que empiezan a crecer, ¿no? A crecer, por ejemplo, uno solo por lo general es el que llega a su desarrollo, ¿no? Entonces, este ovocito, cuando ya está totalmente maduro, ¿no? Empieza la ovulación, que quiere decir que el folículo se rompe, ¿no? Se rompe y libera el ovocito secundario. Entonces, una vez el folículo roto, que se queda vacío, se queda roto, se va a convertir en un cuerpo amarillo o en el cuerpo lúteo, que es un cuerpo, es una capa, unas membranas, un tejido que produce la progesterona y el estrógeno, ¿no? Y después, si no hay embarazo, esto se va a degenerar, ¿no? Y se desaparece. Entonces, no sé si más lo han entendido cómo es. Acá también está. ¿No? Entonces, ¿cómo ven ustedes que los folículos empiezan a seguir esa secuencia, ¿no? Folículo primordial, que es el primero, ¿no? Dentro de ellos tienen un ovocito. Después, cuando el folículo primario, ¿no? Que va creciendo, y después los folículos ya maduros, que es cuando rompe y sucede la ovulación y sale el ovocito secundario. En la ovogénesis es el proceso de formación y maduración del óvulo, ¿no es cierto? Casi para tener las mismas fases de la espermatogénesis. Entonces hemos dicho que en la espermatogénesis tiene la fase de proliferación, la fase de crecimiento, de maduración y de diferenciación. En el caso de la ovogénesis tenemos la fase de proliferación. Esta ovogénesis empieza por mitosis, ¿no? Del ovario. Entonces, en el ovario, este ovocito, que es la ovogonia, que son las células que se van a formar del ovocito, las ovogonias, se van a reproducir por mitosis, ¿no es cierto? Hemos dicho que son células idénticas a la célula madre. Entonces, se van a reproducir, estas ovogonias se van a proliferar, digamos, ¿no?
por mitosis se van a proliferar. Después las hijas otra vez se van a hacer mitosis y se van a multiplicar. Tal es así que se van a multiplicar muchas células. Eso va a ocurrir en el desarrollo prenatal, ¿no? O sea, antes todavía, cuando es embrión, ¿no? Cuando, digamos, el embrión está formándose, cuando recién se está constituyendo, también ya se están formando los óvulos. Entonces, aquí, como hemos visto, se multiplican muchas células, ¿no? Las ovogonias. Esto ocurre en la fase prenatal, ¿no? Después, en la fase de crecimiento, también, esto ocurre antes del nacimiento, ¿no? Antes que nazca el bebé, ya tiene los espermatozoides, ¿no? Producidos, digamos, procesados, ¿no? En esta fase de crecimiento, también estas células crecen, con lo que se originan muchos ovocitos primarios, ¿no? Acá se va a formar los ovocitos primarios en el crecimiento, que es en los ovocitos de primer orden o los ovocitos primarios. Posteriormente a ello, vamos a pasar a lo que es la maduración, ¿no? En la fase de maduración. Durante este crecimiento, entre esta fase de crecimiento y de maduración, se va a producir una división meiótica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estas células, estas ovogonias, que eran diploides, que tenían que tenían la misma cantidad genética que la mamá, estas ovogonias que eran diploides, aquí con la división meiótica se van a volver haploides, ¿no? O sea, van a tener ya no van a tener 2 pares de cromosomas, sino van a tener la mitad de cromosomas, ¿no es cierto? En la división meiótica. Entonces, esto es en la división de la maduración, pero una vez que nace, ¿no es cierto? Cuando uno ya nace, el feto nace, entonces estas fases, estos procesos de maduración se detienen, ¿no? Se detiene hasta la pubertad, hasta que ya la mujer está en edad de pubertad, y cuando ahí otra vez se reinicia ese proceso con la estimulación de las hormonas, ¿no? Entonces, estas 3 fases ocurren antes en el periodo prenatal, ¿no? Entonces, cuando todavía es un embrión, cuando recién se está formando el bebé, entonces estas 3 fases ya se dan ahí, ¿no? Pero se quedan detenidas. En la maduración ya se queda detenido hasta la pubertad, donde otra vez se reinicia este proceso, ¿no? La mujer al nacer tiene aproximadamente, dice, 400.000 folículos primordiales, de los cuales en la etapa fértil solo llegan a desarrollarse aproximadamente 400, ¿no? Entonces, es bastantes folículos, pero no todos se llegan a desarrollar, ¿no? Entonces, como ya se quedaron, ¿no es cierto?, en la etapa embrionaria, ya pasó la proliferación, ya pasó la etapa de crecimiento y ya pasó la etapa de maduración. Entonces, y ahí se detuvo, ¿no?, ese proceso. Una vez que ya se inicia la pubertad, ¿no?, ya está en la edad de 12 años, 13 años, entonces un ovocito primario, ¿no?, continúa con la primera división meiótica hasta terminarla, originando 2 células haploides, ¿no? Entonces, continúa con la segunda división meiótica, dando origen a 2 células haploides, ¿no? A 2 células que tan solo tienen la mitad de cromosomas, ¿ya? Entonces, es el ovocito primario, ¿ya? De ahí es que el ovocito continúa el proceso y se va a dar el ovocito secundario, ¿no? Y ya que, por ejemplo,
este ovocito secundario y otra que no es más que un medio para deshacerse de un núcleo que está sobrando, ¿no? Este es lo que es. Entonces, prácticamente este es el ovocito secundario, ¿no? Y que ya está maduro inclusive, y que tiene también un corpúsculo polar, ¿no? Ese viene a ser, por ejemplo, el ovocito secundario. Este inicia otra segunda división, pero no la termina porque ya este ovocito es expulsado, ¿no? Rompe el folículo, como hemos visto, rompe el folículo y es expulsado, ¿no es cierto?, hacia los conductos de la trompa de Falopio. Entonces, si este ovocito es fecundado, se produce la fecundación, y si no, pues se va, el tejido se va a degenerar prácticamente, ¿no? Y se va a desaparecer. Aquí tenemos una forma más sencilla de la explicación. Tenemos dos fases nada más. Durante la vida del embrión, que es la fase que les digo a partir de los 24 días, prácticamente antes, cuando se forma el embrión, apenas se produce la fecundación, estas células germinales sufren de divisiones y crecen, ¿no?, transformándose en ovocitos. Como hemos visto, estos ovocitos, y están rodeados, estos ovocitos, por unas células llamadas foliculares, que van a formar el folículo, ¿no? Entonces el ovocito está rodeado por una célula folicular formando el folículo, que detiene su desarrollo, ¿no? Va creciendo, hemos visto, primero por división mitótica, después por división por la meiosis, y se va a detener su crecimiento hasta la pubertad, ¿no? Cuando ya uno es puber, ahí empieza otra vez, por producción de estrógenos, van a empezar otra vez a activarse ese proceso. En la pubertad, ¿no?, cada 28 días aproximadamente, en esta etapa el folículo crece y el óvulo que hay madura. Ese ovocito que está adentro madura, ¿no? Y sale del ovario, rompe el folículo y sale del ovario. Ese proceso se llama ovulación. Por ejemplo, para ver el sexo del bebé, ¿no es cierto?, nosotras las mujeres, todos nuestros cromosomas tenemos con el gen XX, ¿no? Nosotros, las mujeres, XX. Entonces, si yo, digamos, estoy con mi pareja, entonces, ¿no?, y yo tan solo voy a tener genes XX, nada más. Pero el hombre, el varón, tiene sus cromosomas que dan el sexo, son XY, ¿no? Él es el varón, es XY. Entonces, y como hemos dicho que los ovocitos y los espermatozoides son células haploides, o sea, quiere decir que es el par se va a separar, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser XY, sino va a ser X y va a ser Y, separados. Entonces, si el del varón se junta el gen, el X, el cromosoma X, se va a juntar con el cromosoma X de la mujer, va a ser una mujer, porque es XX. Pero si se junta el cromosoma Y, se va a juntar con el cromosoma X de la mujer, entonces vamos a tener un varón, porque va a ser su cromosoma XY, ¿no? Entonces, ya sería XX es mujer y XY es varón, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un poco de
Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos humanos y provienen del epiblasto. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través de la lantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. La ovogénesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias. Una vez que llegan al ovario fetal, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el cuarto y quinto meses de vida intrauterina. En el séptimo mes, el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de la meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer hay aproximadamente 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400,000 resultan. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda la ovogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Cada ovocito primario se divide y da origen a 2 células, un ovocito secundario grande viable y un primer cuerpo polar pequeño que degenera. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional. Puesto que ya se ha producido la fecundación, en el interior del óvulo se encuentra, además de su propio núcleo, el del espermatozoide. En cambio, si no se produce la fecundación, el ovocito secundario no finaliza la segunda división meiótica y se desintegra, en cuyo caso comienza un nuevo ciclo menstrual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios más son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. La ovogénesis declina gradualmente a partir de los 30 años de edad y finaliza con la menopausia. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Ya hemos visto la espermatogénesis,
qué es la espermatogénesis, cuándo se empieza a formar los espermatozoides, ¿no? En la etapa embrionaria, cuáles son las fases que se cumplen para que se formen los espermatozoides. Hay una parada, digamos así, un stop, ¿no es cierto? Un pare en la etapa embrionaria hasta la etapa de la pubertad, que otra vez empieza cuando ya hay una maduración sexual por efecto de las hormonas, empiezan otra vez a activarse el proceso de la espermatogénesis y de la ovogénesis, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan claro qué es la espermatogénesis, cómo se llama el gameto sexual masculino, el femenino, cuáles son las fases, ¿no? Las fases de la espermatogénesis, de la ovogénesis, que tengan cómo es que se produce, ¿no? Cómo es que se produce. Primero se pasa la fase de la proliferación, después del crecimiento, después de la maduración, ¿no? Y hasta que ya llega el momento de la ovulación, en el caso de la espermatogénesis. Entonces, simplemente eso, pero quiero que quede claro, no se confundan. Yo sé que de repente para ustedes eso es un poco enredoso de repente, pero léanlo con calma, entiéndalo con calma, pueden revisar otras informaciones, otra bibliografía y lo van a entender, ¿no? Es fácil, ¿ya? Aparte, y siguiendo con el tema de hoy, lo que tenemos es también el ciclo menstrual, ¿no? Es algo corto. El ciclo menstrual es el tiempo de duración entre una menstruación y otra, contando desde el primer día de sangrado hasta el primer día de la siguiente menstruación, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy día, que estamos 7 de abril, empiezo a menstruar, hasta el siguiente mes, el primer día que empieza otra vez la menstruación, ese va a ser mi ciclo menstrual, ¿no es cierto? El ciclo menstrual promedio se habla de 28 días, ¿no? Pero sin embargo puede ser variable. En unas personas puede ser hasta de 23 días, 25 días, otras puede ser de 35 hasta 40 días. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la menstruación el ciclo empieza el primer día de la regla, ¿no? Entonces, la menstruación es el primer día que nosotros vamos a ver sangre, el primer día. Después, el huevo comienza a madurar. El huevo comienza a madurar el óvulo, ¿no es cierto? Hemos dicho que empieza a madurar. Y mientras eso ocurre, mientras el huevo empieza a madurar, vamos a ver que la capa interna que recubre el útero se va a empezar a engrosar, a ponerse cada vez más gruesa, ¿no? Mientras el óvulo va creciendo acá en la trompa de falopio. Entonces, una vez que el óvulo esté maduro, hemos visto en la ovogénesis que rompe el folículo y sale, ¿no es cierto? Y sale. Eso se llama ovulación, ¿no es cierto? Eso hace la ovulación. De ahí la capa interna que recubre el útero sigue aumentando de grosor, sigue aumentando cada vez más gruesa, ¿no? Entonces, si no hay fecundación, si este óvulo no es fecundado, no se va a encontrar, que se llama como un espermatozoide. Entonces, este huevo se degenera, ¿no? Se reabsorbe, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la capa interna que recubre el útero va a empezar a desprenderse y se va a presentar la siguiente menstruación, ¿no? Ese es el ciclo menstrual, ¿no? Las fases del ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide en 4 fases. La menstruación, que es el primer día del sangrado menstrual y el comienzo de nuestro ciclo menstrual. Después este fluido menstrual es parte de sangre y en parte tejido de la capa externa del endometrio, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando nosotros en la menstruación vemos que son como coágulos, inclusive se ve como si fuese
unas telitas, ¿no? Como unas pequeñas telas así. Entonces, es sangre, la menstruación es sangre con la capa interna del útero, que es el endometrio, ¿no? Fluye desde el útero a través del pequeño orificio del cuello uterino y es expulsado del cuerpo a través de la vagina. ¿Ya? Entonces estamos viendo acá el cuello del útero, por aquí, el cuello del útero, y es expulsado por la vagina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar nuestras toallas higiénicas, nuestros pañitos diarios. ¿Para qué? Porque es una constante, o sea, sangrado que nos produce, puede ser un poco incómodo, ¿no? Entonces tenemos que usar nuestras toallas higiénicas. En la fase folicular es lo que hemos hablado de la ovogénesis, ¿no? Es dentro del ovario se encuentran los folículos. Entonces, que es un conjunto de células que contienen a los óvulos. Los folículos son un conjunto de células donde se encuentran los óvulos y que van a producir los estrógenos, que son las hormonas femeninas, ¿no? Así como la testosterona es la hormona masculina, los estrógenos son las hormonas femeninas, ¿no? Debido a la acción de las hormonas de la FSH, producida en el cerebro por la hipófisis, los folículos empiezan a crecer, ¿no? Hemos visto el folículo primordial, el folículo primario y secundario, ¿se acuerdan? Cómo empiezan a crecer. Y dentro de los folículos se encuentran los ovocitos, que son las células germinales femeninas, ¿no? Empiezan a crecer estos folículos y también empiezan a crecer estos ovocitos, ¿no? Empiezan a crecer, a madurar. Entonces, esta fase de crecimiento folicular se extiende desde el primer día del ciclo, o sea, desde el primer día de la menstruación, hasta el día anterior al aumento preovulatorio, ¿no? Eso de la hormona luteinizante. Entonces, va desde el primer día de la menstruación, del día 1 hasta el día 13 o 14, ¿no? Que es la ovulación. Esa es la fase folicular. Es donde empieza a crecer el óvulo, empieza a crecer el folículo y dentro de él el ovocito, ¿no? Empieza a crecer. La fase ovulatoria, hacia el final de la fase folicular, hemos dicho, cuando ya madura el folículo, ha alcanzado su máximo tamaño y entonces provoca la ovulación, ¿no? La ovulación es cuando el folículo maduro va a abandonar el ovocito maduro, va a abandonar el folículo, ¿no? Lo rompe, hemos visto que lo rompe y se va por los conductos de la trompa de Falopio, ¿no? Por la trompa se va hacia el útero. Entonces, si es que se encuentra en el camino con un espermatozoide, puede ser fecundado. Y si no, se va a disolver en el camino, ¿no? Cuando muchas mujeres experimentan, dice, el llamado dolor de ovulación durante esta fase, ¿no? Cuando a veces presentamos los dolores, se presenta es en esta fase. En la fase lútea, que es después de la ovulación, se caracteriza por lo mismo que como hemos dicho ya, este ovocito, ¿no? Ha madurado, ha roto el folículo y ha salido, ¿no? Entonces, este folículo queda vacío, queda hueco, queda vacío, ¿no? Y se va a formar un color amarillo, ¿no? Ya que está lleno de lo que es colesterol, ¿no? Lleno de muchas sustancias, colesterol. Entonces, por eso es que se llama cuerpo en fase amarilla, ¿no? Tiene un color amarillento, que después se va a degenerar también y se va a reabsorber. Entonces, esa es la fase lútea. A ver. Entonces, la ovulación dura 24 horas. Este es el periodo en el cual el óvulo puede ser fecundado, ¿no? Entonces, ese proceso de ovulación, ese proceso que se rompe el folículo y sale el ovocito
para que pueda ser fecundado dura 24 horas, ¿no? Entonces, si uno tiene relaciones durante esas horas, en ese periodo, entonces puede quedar embarazada, ¿no? Y vamos a ver lo que es la fecundación como última parte. Y creo que por ahí está lo que su compañera quería, preguntaba. Ya se nos pasa la hora también. Entonces, en la fecundación es el proceso por el cual los dos gametos, el masculino y el femenino, se van a fusionar, ¿no? Se van a unir durante la reproducción sexual para dar origen a un nuevo individuo, ¿no? Con genomas, con sus características propios de ambos progenitores, de ambos papás, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de la fecundación se va a dar tras la ovulación que se produce en las trompas de falopio, ¿no es cierto? Y cuando esté alcanzado por el espermatozoide. Entonces acá podemos ver que el espermatozoide está ingresando, la flecha verde es el camino de los espermatozoides, cómo están entrando. La flecha celeste es el óvulo maduro o el ovocito que ha roto ya el folículo, ¿no? Se ha producido la ovulación y ha salido. Y la flecha amarilla es el recorrido ya del embrión, ¿no? El embrión es ya la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Acá ya ocurrió una fecundación, entonces una vez que se fecunda, ya se forma un cigoto, ¿no? Y ya va a continuar bajando por las trompas, y ustedes se dan cuenta que en el transcurso se va modificando, se va multiplicando, ¿no? Internamente, ¿no? Hasta que va a llegar en el útero donde se va a implantar. Entonces, como les decía, el proceso de fecundación tiene lugar en el tercio externo de la trompa, en la parte casi externa, distal de la trompa, a donde llegan los espermatozoides que son depositados en la vagina en la relación sexual, ¿no? No todos los espermatozoides que viajan, tan solo llega uno. Y una vez que fertiliza el óvulo, pues ya la membrana del óvulo se cierra tan fuerte que ya no puede entrar ninguno otro óvulo, otro espermatozoide. El óvulo fertilizado logra su máxima capacidad para su desarrollo completo y la madre es la portadora de un nuevo ser con su propia carga genética, ¿no? Entonces la mamá es la que va a llevar en su cuerpo pues el nuevo ser. Entre la información genética está el sexo del nuevo individuo, ¿no? Entonces una vez que ya se junta el óvulo con el espermatozoide, ya se va a saber el sexo del bebé. También el cigoto está formado, se divide y se multiplica el número de células. Ustedes han visto que va formándose, va aumentando el número de células. A los 3 días de fecundado, ya el cigoto tiene 16 células y de ahí se genera el embrión, ¿no? El embrión donde ya va a empezar a formarse el feto, ¿no? A los 3 días, ¿no? Ya va a empezar ya tiene 16 células, después se genera el blastocisto y de ahí empieza a formarse lo que es el embrión. El cigoto es la célula huevo que resulta de la fecundación o unión de las células reproductoras o gametos, ¿no? Que ya hemos visto. Se llama el cigoto. El cigoto ya es la unión del espermatozoide con el óvulo. En cuanto al desarrollo embrionario, vamos a ver que voy a hacer rapidito ya. En cuanto a la fase en la segmentación, por ejemplo, tenemos, en la segmentación, por ejemplo, vamos a tener que es el proceso de división y multiplicación mitótica que acontece en la trompa uterina tras la formación del cigoto.
¿no? Entonces hemos visto que acá en la parte casi extrema de la trompa de falopio va a ocurrir la fecundación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya se ocurre la fecundación, se va a formar el cigoto. Entonces, ahí empieza la segmentación, que es el proceso donde se va a empezar a dividir y multiplicar por la mitosis el cigoto, ¿no? Va a pasar a ser blastómeras, después vamos a ver 2 células, vamos a encontrar 4 células, después serán 8 células, después serán 16, 32 células, ¿no? Entonces va a llegar hasta, una vez que llegue al útero, ya se va a formar lo que es el blastocisto. Este blastocisto es de ahí donde va a empezar a formarse el embrión, el bebé, ¿no? Este blastocisto, como les dije, es la fase del desarrollo del embrión, ¿no? En los mamíferos, nosotros. Entonces, aquí esta es una masa celular interna donde se va a formar el embrión. Acá se va a formar las capas del embrión donde van a dar origen a los órganos del bebé. Y también se va a formar una capa periférica, la que está externa, que va a dar lugar a la placenta. En la fase de implantación, esta fase de implantación es el proceso en el cual el embrión ya se adhiere a la pared interna del útero, ¿no? Entonces hemos visto que en la parte de segmentación ya el cigoto regresa de nuevo por la trompa de falopio, ¿no? Multiplicándose, dividiéndose, hasta que llega al útero, ¿no? Al útero. Entonces acá es donde se adhiere a la pared interna del útero, del endometrio, y penetra en el interior de la misma para seguir desarrollándose, ¿no? Entonces llega acá el endometrio y se adhiere y se penetra en esta capa del endometrio. La implantación se produce cuando el embrión está en estadios de 1 a 5 o 6 días tras su formación, ¿no? Entonces, el embrión ya en estos 5 o 6 días ya es un embrión, ¿no? Ya se ha implantado. Después tenemos la fase de gastrulación. ¿Qué es la fase de gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario, o sea, el embrión, que es como una lámina, como bilaminar, 2 láminas, tan solo se ven 2 láminas, ¿no? Vamos a ver ahora que pasa a ser trilaminar, que pasan 3 capas, van a ser formados por 3 capas. Entonces aquí se va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces acá estamos viendo que son 3 capas, ¿no? 1, 2, 3 en la gastrulación, ¿no? Vamos a ver que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, en estas capas, a partir de acá, posteriormente se van a formar los órganos, ¿no? Principales del feto. En la organogénesis, es el conjunto de cambios que van a permitir que las capas embrionarias que hemos visto, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo, ¿ya? La embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la 3ª y la 8ª semana. Entonces, desde 1 mes hasta 2 meses es donde ya se empieza a formar todos los órganos del bebé, ¿no? En esas 3 capas que tiene, se empiezan a formar los diferentes órganos del bebé. Entonces, hasta los 2 meses es que ya se forman todos los órganos. Ya creo que era Jessica Chura la que me estaba preguntando. Entonces, el embrión, entonces ahora ya tenemos un embrión propiamente dicho, que ya está formado, que ya tiene sus capas, ¿no? Sus 3 capas. Y este embrión ya está en la etapa inicial del desarrollo de un nuevo ser vivo, ¿no es cierto? Este embrión se considera
hasta el finalizar la 8ª semana. O sea, la 8ª semana son 2 meses. Entonces, hasta 2 meses ya está formado el embrión, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el embrión ya se dice que es un feto. Ya es un feto, ¿no? Entonces, pero ya tiene todos sus órganos formados, ¿no? En el desarrollo embrionario tiene una duración de 8 semanas, como hemos visto, ¿no? Todo lo que es el desarrollo del embrión ocurre en 8 semanas, ¿ya? El feto es cuando el embrión sigue creciendo en el endometrio, en la cavidad uterina, y se da origen a la formación de los principales órganos, ¿no? Aproximadamente después del 3er mes de vida uterina. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está gestando los 3 primeros meses. Hay que tener cuidado de no recibir radiaciones, de no sufrir enfermedades, de que no tomar medicamentos, ¿no? Porque en estos 3 primeros meses es donde se forma el bebé, donde se forman sus órganos principales, ¿no? Entonces es conveniente que en estos 3 primeros meses pues la mamá no se enferme, no le suceda nada, para que tampoco no se afecte el bebé, ¿no? Entonces vamos a ver que la etapa del desarrollo fetal también, ¿no? Va transformando, ese proceso que se va a ir de transformación, que ocurre desde un pequeño óvulo, del primer mes, hasta el nacimiento del bebé, que son a los 9 meses, ¿ya? Va desarrollándose los órganos, el sexo, entre otros, hasta complementar su desarrollo. O sea, ya está formado en el embrión, ya está designado, ya está decidido, pero mientras van pasando las semanas ya se va formando, ¿no? Su cuerpo, sus bracitos, sus manitos, sus piernecitas, todo, ¿no? Del bebé. Y el embarazo, pues, o gravidez, es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto, desde la implantación, es después de la fecundación, la segmentación, y se implanta en el útero, ¿no es cierto? Acuérdense de la figura, la fecundación se ha dado acá en la trompa de Falopio, y la segmentación es cuando transcurre, se va dividiendo, se va multiplicando, hasta que llega al útero, donde se va a implantar. Entonces, desde ahí es donde se llama embarazo, ¿no? Hasta el momento del parto, ¿no? A ver si hay tiempo. La fertilización es la historia épica de un solo espermatozoide que se enfrenta a increíbles obstáculos para unirse con un óvulo y formar una nueva vida humana. Es la historia de todos nosotros. Durante la relación sexual, unos 300 millones de espermatozoides entran en la vagina. Poco después, millones de ellos fluyen fuera de la vagina o mueren en su ambiente ácido. Sin embargo, muchos sobreviven debido a los elementos de protección brindados por el líquido que los rodea. Luego, el esperma debe pasar a través del cuello del útero, una abertura en el útero. Por lo general, este se mantiene bien cerrado, pero aquí el cuello uterino está abierto durante unos días, mientras que la mujer ovula. El esperma nada a través de la mucosidad cervical, que ha adquirido una consistencia más líquida para facilitar el paso. Una vez en el interior del cuello del útero, el esperma sigue nadando hacia el útero, aunque millones morirán tratando de hacerlo a través de la mucosidad. Algunos espermatozoides se quedan atrás, atrapados en los pliegues del cuello del útero, pero luego pueden continuar el viaje como un respaldo del primer grupo.
En el interior del útero, las contracciones uterinas musculares ayudan a los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo. Sin embargo, las células residentes del sistema inmunológico de la mujer confunden el esperma con invasores extraños y así destruyen miles de espermatozoides más. Luego, la mitad de la cabeza del espermatozoide ingresa en la trompa de Falopio, mientras que la otra mitad nada hacia el tubo que contiene el óvulo no fertilizado. Ahora solo unos cuantos miles quedan. Dentro de la trompa de Falopio, minúsculos cilios empujan el óvulo hacia el útero. Para continuar, los espermatozoides deben surgir contra este movimiento para llegar al óvulo. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los cilios y mueren. Durante esta parte del viaje, químicos en el tracto reproductivo hacen que las membranas que cubren las cabezas de los espermatozoides cambien. Como resultado, los espermatozoides se vuelven hiperactivos y nadan más duro y más rápido hacia su destino. Por fin, el espermatozoide llega al óvulo. Solo unas pocas docenas de los 300 millones de espermatozoides originales quedan. El huevo está cubierto por una capa de células llamada corona radiata. El esperma debe empujar a través de esta capa para llegar a la capa exterior del óvulo, la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, se une a unos receptores especializados de espermatozoides en la superficie, lo que causa que sus acrosomas liberen enzimas digestivas, lo que permite que los espermatozoides se introduzcan en la capa. Dentro de la zona pelúcida hay un espacio estrecho y lleno de líquido justo afuera de la membrana de la célula del óvulo. El primer espermatozoide en hacer contacto fertiliza el óvulo. Después de un viaje peligroso contra obstáculos increíbles, un solo espermatozoide se une a la membrana de la célula del óvulo. Dentro de unos pocos minutos, sus membranas externas se unen y el óvulo jala el espermatozoide hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana del óvulo que impiden que los otros espermatozoides se adhieran a ella. Luego, el óvulo libera químicos que empujan a otros espermatozoides fuera del óvulo y crea una membrana de fecundación impenetrable. A medida que la reacción se propaga hacia el exterior, la zona pelúcida se endurece, atrapando a cualquier espermatozoide que tenga la mala suerte de quedarse atrapado en el interior. Afuera del óvulo, los espermatozoides ya no son capaces de unirse a la zona pelúcida. Mientras tanto, en el interior del óvulo, el ajustado material genético masculino se extiende. Se forma una nueva membrana alrededor del material genético, creando el pronúcleo masculino. Adentro, el material genético se vuelve a formar en los 23 cromosomas. El material genético femenino, despertado por la fusión del espermatozoide con el óvulo, termina por dividirse, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también contiene 23 cromosomas. Mientras los núcleos masculino y femenino forman hilos parecidos a los de la tela de araña, llamados microtúbulos, se atraen entre ellos. Los dos conjuntos de cromosomas se unen, completando el proceso de fertilización. En este momento surge un único código genético, el cual determina instantáneamente el género, el color de pelo y de ojos y cientos de otras características. Esta célula nueva única, el cigoto, es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora los cilios de las trompas de Falopio llevan suavemente el cigoto hacia el útero, donde él o ella se implanta en el revestimiento uterino, creciendo y madurando durante los próximos 9 meses hasta el momento de su nacimiento. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy, sobre todo que les haya ayudado para entender qué es la espermatogénesis, qué es la ovogénesis, la fecundación, el ciclo menstrual, ¿no? Todo eso. Ha sido un poquito cargado de repente, pero de repente vean, les voy a pasarle diapositivas, léanlo, revísenlo, los videos, investiguen ustedes. Yo les voy a pasar la diapositiva y en la última diapositiva les voy a mandar el trabajo, ¿ya? Que todavía no lo he puesto, por favor. Ya, entonces ya saben, hagan su resumen va en su portafolio a mano y el trabajo va a ir en el, lo mandan al número de WhatsApp que les he dado, ¿ya?
Eso es todo, chicos. Cuídense, no salgan de sus casas, cuiden a sus familias. Y un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima clase, licenciada. Cuídense, chicos, cuídense. Chao, chao.